ambos, quiere decir que es una verdad hipotética, que es una afirmación supuesta. Y en todo el trabajo lo que nosotros debemos hacer es verificar la hipótesis de tal manera que deje de ser hipotético y se convierta en una afirmación. Ahora sí se escucha mejor. Sí, Lice, mucho mejor. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué viene a ser una hipótesis? Una hipótesis viene a ser, dice, una explicación tentativa del fenómeno investigado y que se formula como proposiciones. No siempre son verdaderos o siempre pueden comprobarse con hechos experimentalmente. Como son sujetos a verificación, jóvenes, las hipótesis a veces salen negativas. Ustedes no se asustan, no hay mayor problema si esto ha ocurrido. Denme un ratito, por favor. Hola. ¿Sí? Ya, dame un ratito. Ya, entonces les decía que como están sujetas a verificación, las hipótesis en algún momento pueden salir negativas. Ustedes no se asustan. Lo importante es que hayan seguido todo el proceso. ¿Qué podemos hacer ahí? Lo que podemos hacer es simplemente en la parte de conclusiones decir que ha salido negativa, o si ustedes desean pueden cambiar, como la hipótesis es así, un párrafo, cambian el párrafo de tal manera que sea congruente con los resultados de su investigación. Cualquiera de las dos maneras de presentar la hipótesis no verificada es válida. ¿Ya qué son las variables? Las variables, tal y cual dice su término, son palabras que van a ir variando y en la medida en la que vayan variando nos van a ayudar a verificar la hipótesis. ¿Cuáles son las características de la hipótesis? Deben referirse a una situación real con un contexto y universo bien definidos. Deben también las variables ser comprensibles, precisas y concretas. Denme un segundito, por favor. Gracias. Seguimos entonces. Les decía que las variables deben ser, dice, comprensibles, precisas y concretas. Además, tienen que tener una relación entre sí que sea muy lógica, muy clara, muy concreta. Las variables y la relación entre ellas deben ser observables y medibles, además de tener referentes en la realidad. Y finalmente deben estar relacionadas con técnicas disponibles para probarlas. O sea, la hipótesis va a estar redactada con palabras sencillas, con variables que podamos verificar, en relación también al marco teórico que ya tenemos que haberlo terminado para esta parte. Y pues de esa manera esta hipótesis va a ser fácil de verificar. Bueno, acá tenemos otra definición de Bunge que nos dice que la hipótesis es un supuesto, es una premisa o punto de partida de una argumentación, ¿no? Que indica lo que tratamos de probar y se define como explicaciones tentativas del fenómeno investigado. Deben ser formulados a manera de proposiciones. En este sentido, la palabra, en el sentido de la palabra, dice, las hipótesis son supuestos iniciales que planteamos ya sea dentro de una teoría formal o factual. O sea que no interesa si la ciencia es formal o es fáctica. En ambas planteamos hipótesis para ir avanzando con lo que es el conocimiento científico.
Las características que tenemos acá son muy similares a las que ya hemos descrito, ¿no es cierto? Debe referirse, dice, a una situación social real, o sea, debe estar enmarcada en algo que realmente está ocurriendo. Debe ser lógica y debe estar acorde con fenómenos conocidos, dice. ¿No? Tiene que estar dentro de lo que es el principio de economicidad de la ciencia, el cual nos dice que hay que retomar lo que ya está aceptado para no tener que empezar de cero. O sea, ustedes ya saben, ¿no ve? Vamos a avanzar con un marco teórico que ya está estructurado, que ya está verificado. La relación entre variables propuestas por una hipótesis debe ser clara, lógica, y hemos hablado mucho de esto anteriormente. Y bueno, es importante que las variables también sean comprensibles y ya que nosotros nos vamos a dedicar a partir de la formulación de la hipótesis a su verificación y es mejor trabajar con variables que se puedan medir rápidamente. Otras características nos dice que son enunciados que contienen soluciones anticipadas al problema. Evidentemente, la hipótesis es una solución anticipada al problema, además de ser anticipada, es hipotética. Es decir, recién vamos a verificarla en el transcurso de la investigación empírica. Son enunciados probables, es decir, no constituyen afirmaciones definidas. Orientan el trabajo metodológico del investigador y contribuyen a encontrar la verdad científica. Pueden ser afirmaciones o también negaciones acerca de lo que queremos probar o demostrar. ¿Cuáles son los componentes? Las variables, las unidades de análisis y los conectores lógicos y expresiones predicativas. Ya, esos son los componentes de la hipótesis. Una hipótesis se descompone en variable dependiente, independiente, también interviniente. Vamos a ver con más detalle posteriormente. La unidad de análisis es el objeto de estudio. Generalmente en nuestra carrera, la unidad de análisis es la empresa. Y los conectores lógicos son importantes ya que son palabras que determinan o expresan, dice, la relación entre las variables. Fuentes de información para encontrar hipótesis. 3 fuentes de información. Las teorías, las relaciones de trabajo y las investigaciones recientemente concluidas. Esas son las 3 fuentes de información. Entonces, de la teoría, el marco teórico, que aquí se pueden encontrar muchas teorías, ya que existen generalmente, siempre las teorías son sujetas a ampliación, a verificación, entonces ahí encontramos buenas bases para plantear hipótesis. De la observación de hechos, o sea, de las relaciones de trabajo, las relaciones productivas, cuando queremos aplicar teoría en la práctica, vamos a tener dificultades y ahí nacen también las hipótesis. Y finalmente dice de los trabajos de investigación recientemente concluidas, o sea, de la información empírica que existe, ¿no es cierto? Puede ser que ustedes hayan hecho, por ejemplo, una investigación de mercado del pan y resulta que ahí han encontrado que hay una dificultad en el proceso productivo, entonces ya les da otra idea para hacer una tesis en producción. Ahora, las hipótesis se clasifican en de investigación o descriptivas, nulas, alternativas, estadísticas, básicamente. La descriptiva, dice, o de investigación, como tiene aquí, son proposiciones tentativas acerca de las posibles relaciones entre 2 o más variables que cumplen con los requisitos mencionados. La alternativa es una segunda hipótesis, ¿ya? O sea, una hipótesis y una segunda es la alternativa. ¿Con qué idea? Con que esta alternativa casi siempre salga nula. O sea, la primera hipótesis va a salir positiva y la segunda negativa y bueno, eso nos ayuda también a verificar la investigación. Y las estadísticas son aquellas que presentan algunos términos de la estadística que nos van a ayudar después al proceso de verificación. La media, la desviación, la moda, se puede poner como
término dentro de la redacción de la hipótesis. Esto ya hemos visto. Criterios de formulación de la hipótesis. La hipótesis debe referirse solo a un ámbito. Los conceptos de las hipótesis deben ser claros y precisos. Deben contar con realidades o referentes empíricos u observables, y el planteamiento de la hipótesis debe prever técnicas para verificar. ¿Por qué es importante plantear hipótesis? Porque nos permiten generar nuevo conocimiento. Obviamente, cuando nosotros comprobamos la hipótesis, ¿qué hemos hecho? Hemos generado nuevas teorías o nuevos conocimientos. También dice, permiten resolver contradicciones entre teorías antiguas, caducas y los nuevos avances, ¿no es cierto?, de la teoría. Además, permiten construir una realidad que no puede observarse directamente, ¿no? Esto es en tema de ciencias como la física, la química, inclusive la lógica. ¿Cómo procedemos con la prueba de la hipótesis? Planteamos la hipótesis, mejor si tienen términos cuantitativos. Hacemos la prueba, que puede ser con una encuesta, una entrevista, un análisis documental, y sacamos las conclusiones. ¿Por qué son útiles? Dice las hipótesis. Son útiles porque guían todo el proceso de investigación. Evidentemente, al querer comprobar la hipótesis, entonces nosotros estamos guiando toda la investigación. Tiene una función descriptiva y también explicativa. Ayudan a probar una teoría y también nos ayudan a plantear nuevas teorías. Ahora, el proceso de verificación de datos lo podemos hacer con estas técnicas que ya hemos visto en el tema 1. No voy a hacer no me voy a detener mucho. Podemos usar la observación, la entrevista, la encuesta y también el análisis de documentos, que se usa en contaduría, en ingeniería financiera. Entonces, los instrumentos nos dicen con qué vamos a verificar, y podemos verificar, dice, con una guía de observaciones, notas de campo, diarios del investigador, listas de cotejos, registro anecdótico. También se puede hacer con entrevistas, con cuestionarios, ya todo depende de qué queremos verificar. Técnicas de recolección de datos son procedimientos o actividades realizadas con el propósito de recabar la información necesaria para el logro de objetivos de la investigación. Básicamente, dice, estas técnicas de recolección de datos se refieren a cómo vamos a recoger los datos. Están relacionados con la operacionalización que se hace de las variables, o sea, cómo verificamos las variables. Ya, es decir, las instancias para llevar a cabo tal recolección está en el diseño de nuestra investigación. Principales técnicas que usamos: observación, entrevista, encuesta, que no vale la pena que detalle, pues, sin embargo, ustedes tienen ahí sus conceptitos para poder verificar. Ahora, lo que quisiera, chicos, es que nos vayamos a la práctica que ustedes van a realizar el día de mañana. Ya, aquí está la plataforma, dice métodos de investigación. ¿Qué van a hacer? Dice, van a elaborar una matriz de consistencia con 4 columnas. Van a poner en una el problema, en otra objetivos general y específico, en una tercera el marco teórico solo en esquema, o sea, títulos y subtítulos, y la hipótesis. ¿De dónde van a sacar la información para trabajar esto? De este documentito que tienen acá, ¿ya? ¿Y cómo van a hacer? Pues, a ver. ¿Logran ver lo que estoy compartiendo? Chicos, ¿logran ver? Solo la pantalla. ¿Se ve? Sí, Lisa, se ve lo que tenemos que hacer la práctica. Ya. Entonces, acá van a ser solamente 4 columnas, les estoy pidiendo. Todavía no la metodología. Van a poner el problema, uno solo. Objetivos, sí, el general y los específicos. La hipótesis puede ir, o si quieren las variables también, pero la hipótesis. Y en el marco teórico solo quiero títulos y subtítulos, ni siquiera las referencias teóricas, ¿ya?
títulos y subtítulos. ¿Está claro? Sí, Lisa, está claro. Ya. Entonces pueden comenzar desde hoy hasta mañana a la medianoche, ¿ya? Muy bien, ahora sí nos pondremos de acuerdo para su examen de segundo parcial. Primero que es hasta esta parte, ¿ya? Hasta la hipótesis. Y quisiera que quedemos de la siguiente manera. El día lunes les avisaré sus notas de primer parcial y el día martes que sea su examen. Simplemente quisiera saber la hora. La anterior vez en la mañana fue muy difícil o pudieron nomás ustedes, no me acuerdo. Hola, chicos. El primer parcial dimos a la mañana, a las 8 ¿Y no, de 8 hasta, hasta las 9 creo no que han estaba tenido disponible. problema, Hilda? ¿Todo Eh, tranquilo? sí, listen. Ya, entonces mantenemos martes en nuestro horario de clases. Sí, listen, está bien. Lunes notas, A las martes 9, examen. dice. Martes A las 29, 9. ¿ya? Está bien, Lisa. Listo, chicos. Entonces aquí quedamos, nos vemos el lunes con ustedes. Mañana tienen práctica, ya la pueden hacer desde ahora, ¿ya? No a ustedes, que estén bien. Hasta luego. Hasta luego, listen.